La semana pasada me gustó el mensaje del pastor Carlos que habló acerca de la vida de David. Veníamos hablando acerca de los distintos llamamientos de Dios hace varias semanas atrás. Habíamos comenzado hablando de Jeremías, después hablamos un poco del ministerio de Jesús. Me gustó que la semana pasada, hablamos de Pablo también. Me gustó que la semana pasada Charlie predicara acerca de la unción de David. Y sin querer, también estaba preparando un mensaje con respecto a la vida de David, así que sin querer, como para darle continuidad, coincidió para darle continuidad al mensaje, a lo que predicó, a la vida de David que predicó Charlie la semana pasada. Quería hablarles también un poco de la vida de David. No quiero ser redundante en lo que Charlie ya predicó, en lo que el pastor Carlos ya predicó la semana pasada, pero por ahí a modo introductorio capaz que vuelva a mencionar algunos detalles. Saben que David fue ungido por Samuel para ser rey sobre Israel. En ese momento el rey en ejercicio, quien reinaba sobre Israel, el ungido de Jehová para reinar sobre Israel, era Saúl. Pero Saúl había sido desechado por rey de Israel porque había desobedecido, ya había tenido varias actitudes que venían un poco fastidiando a Dios, digamos. Entonces había descuidado la presencia de Dios. Saúl y lo he mencionado en otras ocasiones, Saúl había descuidado la presencia de Dios, por lo que Dios lo termina desechando. Y le dice a Samuel: toma tu cuerno, llénalo de aceite y ve y unge a uno de los hijos de Isaí, que yo te mostraré a cuál vas a ungir. Conocemos la historia y ya la semana pasada el pastor Carlos la predicó. Samuel va a escondidas porque corría riesgo al ungir a otro rey. Ustedes saben que de los reyes iba a el sucesor de cada rey era el propio hijo, generalmente el primogénito, pero se iba manteniendo un linaje. Y Dios desecha y corta a Saúl como rey y a sus hijos de la faz de la tierra como reyes de su pueblo. Y Dios manda a ungir a David. Pero cuando Samuel llega, Samuel se encuentra con todos los hijos de Isaí que habían sido preparados para la guerra. De hecho, Isaí prepara a los hijos para presentárselos al profeta, y David ni siquiera estaba preparado, no estaba en ese lugar, porque más allá de que por ahí podía llegar a haber un desprecio familiar, un menosprecio familiar, David ni siquiera había sido preparado para ser rey sobre Israel. No había sido preparado para la batalla, no había sido preparado para ocupar un trono. Los hermanos de David sí habían sido preparados para la guerra, tenían un entrenamiento militar. David simplemente estaba siendo pastor de ovejas en el campo. Era toda la labor que David ejercía. Y muchas veces no entendemos las situaciones por las que tenemos que atravesar, que Dios permite que atravesemos, y no nos damos cuenta que Dios no es ajeno a la situación por la que atravesamos, no es ajeno a lo que estamos pasando, sino que Dios se vale de esa situación y permite esa situación para prepararnos para lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Lo que decimos siempre: recibiremos el bien de Dios, el mal lo recibiremos. No sabemos si lo que nos pasó, nos sucedió, proviene de Dios o no. La Biblia dice que Dios le dio el permiso al diablo para que ataque la vida de Job. Entonces no sabemos por qué pasa lo que pasa, no sabemos por qué Dios permite lo que permite, no sabemos cuánto va a durar, cómo se va a terminar, lo que sea que Dios permite que nos acontezca. Pero Dios se vale de esas situaciones y aún así están en las manos de Dios aunque no las entendamos, y estamos en las manos de Dios aunque no entendamos lo que nos sucede. Y en la vida de David es curioso que los hermanos de David sí habían sido preparados para ocupar un trono, porque habían sido preparados para la guerra, tenían un entrenamiento militar. En cuanto a David, había sido preparado para el campo, para criar ovejas, para cuidar ovejas, para pastorear ovejas, para trabajar en el campo. Sin embargo, esa fue la preparación de la que Dios se valió para conducir a David al trono. Me encanta cómo comienza la historia de David, porque Dios le dice a Samuel: ¿por qué lloras por Saúl habiéndolo yo desechado como rey sobre Israel? Toma tu cuerno, llénalo de aceite y ve y unge a uno de los hijos de Isaí que te mostraré.
Porque yo me he provisto de un hombre conforme a mi corazón, dice la palabra. Me encanta cómo Dios comienza la historia de David escribiéndolo como un hombre conforme a su corazón. Habiendo tantos llamados, tantos ministerios, tantos dones. A mí el nombre que me encantaría y que me encanta es un hombre conforme al corazón de Dios. Es el título más que más podría llegar a enorgullecerme. Sin pecar de vanagloria. Pero es el mejor título que Dios nos puede atribuir, un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Dios lo eligió a David, y no solo que lo eligió, sino que lo preparó. Y lejos de tener un entrenamiento militar, lejos de ser preparado para la guerra, Dios lo preparó solo en el campo. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David todo lo que tenía que hacer era defender las ovejas de osos y de leones. Y David, cuando tenía que enfrentarse contra osos y contra leones, iba y se enfrentaba contra osos y contra leones con tal de defender a las ovejas. Y por si fuera poco, como a lo mejor no tenía otra cosa que hacer, también era bueno para tocar el arpa, para componer música. Entonces adoraba a Dios. Y la preparación que David tenía, y conocemos la historia, por eso no la cuento cronológicamente, porque no es en lo que quiero ahondar en esta noche. La preparación que David tenía en el campo, al no ser una preparación militar, David le había perdido el miedo a prácticamente todo. Después de haberte enfrentado a osos, a leones, de haber cuidado a tus ovejas, ya a David no le tenía miedo a nada más. Entonces, un día se levanta un tal Goliat, un gigante de 3 metros, a desafiar los escuadrones de Israel, y aquellos que habían tenido la preparación militar, entrenamiento militar para ir y pelear la batalla, estaban todos muertos de miedo. Estaba todo el pueblo muerto de miedo. Porque un tipo de 3 metros se había levantado a desafiar a los escuadrones de Israel. Y cuando David se entera, dice: ¿quién es este incircunciso inmundo que viene a desafiar a los escuadrones de Israel? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo David. Porque David conocía el poder de Dios. David no se valía de su preparación militar, David se valía del poder de Dios. De que Dios lo preparó, de que Dios estaba con él, Y me encanta porque hay distintos salmos, el Salmo 18, por ejemplo, que no lo voy a leer, pero por ejemplo, David se enfrentaba a enemigos más grandes que él, porque el que peleaba por él era el mismísimo Jehová de los ejércitos. El que peleaba por Dios era el mismísimo Jehová, por David era el mismísimo Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando vino Goliat a desafiar a los escuadrones de Israel, que estaban todos muertos de miedo, viene David y dice: yo me voy a enfrentar contra Goliat. Porque David se le había pasado en el campo, y ahora ahí sí, para hacer entender la introducción de lo que dije, David había sido preparado en el campo contra osos y contra leones, peleando contra osos, contra leones. ¿Y qué era para él un gigante de 3 metros, después de haberse enfrentado contra osos y contra leones? Y mientras que el resto que tenía miedo, habiendo tenido una preparación militar para ir a la batalla, mientras que el resto tenía miedo, David estaba ahí haciéndole frente. Y con una gomera le tiró una piedra y derribó al gigante. Porque David aún así contaba también con el poder de Dios. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, eso lo dije a modo de introducción, pero me encanta cómo Dios se las ingenia para cumplir el propósito y su voluntad y sus planes en nuestras vidas. Porque David fue ungido por rey sobre Israel, por Samuel, pero desde la unción hasta la asunción al trono pasaron, se estiman, 15 años de que David fue ungido por rey sobre Israel, estando Saúl reinando sobre Israel. Pasaron 15 años y en esos 15 años pasó de todo. En lo que David tuvo que huir, a David lo querían matar, David tuvo que esconderse porque el mismísimo rey Saúl lo quería matar. Porque Saúl, aunque Jehová no estaba con él, el Espíritu de Dios se había apartado de él.
Saúl seguía siendo el ungido de Dios, reinando, ocupando el trono sobre Israel. Entonces pasaron 15 años desde la unción hasta la asunción al trono. Que pasó de todo, que David tuvo que huir, que a David lo querían matar. Pasó de todo. Sin embargo, lo que a David lo llevó al trono, lo que a David lo llevó al palacio, no fue precisamente la unción que estaba sobre la cabeza de David para ser rey sobre Israel, sino que un día Saúl, siendo atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, dice que comenzó, y esto lo contó mi tío la semana pasada, por eso no voy a ahondar mucho, pero Saúl, siendo atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, dice que comenzaron a buscar a un hombre prudente en palabras, un hombre de buen porte, que sepa tocar bien la música, para que venga al palacio a ministrar al rey Saúl, que era atormentado por un espíritu malo. Y alguien de ahí del palacio, una persona cualquiera, un random, una persona cualquiera, dice, conozco a uno de los hijos de Isaí que sabe tocar el arpa, que tiene buen porte, que es prudente en sus palabras, y lo mandaron a llamar a David. Esto es como de novela, porque cuando Dios tiene un propósito y un plan sobre tu vida, Dios se las ingenia y no sé cómo para que ese plan y ese propósito se cumpla. No sé si lo podés creer. No importa que vos estés en el campo, cuando Dios te quiere mandar a llamar, hasta que vos no llegue lo que Dios preparó para tu vida, no se va a derramar. Porque lo que es para vos es para vos. Lo que Dios tiene para tu vida es para tu vida, y nada ni nadie lo va a poder impedir ni arrebatar. Entonces no importa que David no estaba con sus hermanos cuando Dios manda a Samuel a ungirlo. No importa que David no estaba. Hasta que David no llegó y no se sentó a la mesa, la unción no fue derramada, porque la unción era para David. Lo que Dios tiene para tu vida es para tu vida. No sé si lo podés creer. Así también, lo que llevó a David al palacio no fue precisamente esa unción que ya estaba sobre la vida de David. El trono ya le estaba guardado a David. La corona ya le estaba guardada a David, aunque el rey era otro, que nada que ver con su familia. Lo que lo llevó al palacio fue un hecho totalmente ajeno a esa unción. Fue que el rey estaba buscando un músico. Oh casualidad, David estuvo toda la vida en el campo, con el arpa, tocando el arpa, cuidando las ovejas. Porque la preparación de la que Dios se valió no fue la de un entrenamiento militar. La preparación de la que Dios se valió fue la de la soledad en el campo, adorando a Dios. Por eso, porque lo que Dios buscaba era un hombre conforme a su corazón, no de un guerrero, no de un hombre preparado para la guerra, un hombre fornido. Lo que Dios buscaba era un hombre conforme a su corazón. Y David se preparó toda su vida sin saberlo, en la soledad del campo, cuidando ovejas, tocando música. Y fue ese dote musical lo que lo llevó al campo, lo que lo llevó al palacio, del campo al palacio, a ministrar al rey Saúl, a tocar la música. Y dice que cuando Saúl conoció a David, halló gracia ante los ojos de Saúl. David halló gracia ante los ojos de Saúl, porque tenía buen porte, porque era prudente en sus palabras, era atractivo, además tocaba bien la música. Entonces se pone a tocar la música y dice que eso calmaba a Saúl. El espíritu malo que atormentaba a Saúl de parte de Dios era ahuyentado cuando David se ponía a tocar la música, porque donde David estaba, la presencia de Dios se establecía. Dios estaba con David. Qué hermoso que es Dios esté con tu vida, que cuando vos llegás, la presencia de Dios se establece, porque tenés esa conexión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está dentro tuyo, porque sabés adorar, porque tenés un corazón conforme al de Él, porque sabés buscarle, porque sabés invocarle. Y fue eso lo que lo llevó a David al palacio, que era un adorador. Era un adorador. Y si bien, y no voy a ahondar en detalles con todo lo que le pasó en la vida a David, si bien lo que sobre la cabeza de David pesaba una corona, si bien David ocupaba un trono, qué hermoso es que lo más destacable de la vida de David, antes de su ministerio y después de su muerte, fue que era un hombre conforme al corazón de Dios. Me encanta eso, me encanta, porque dice que murió Saúl
murió David, perdón, y Dios le habla a Salomón y le dice: sé pues como fue tu padre, un hombre conforme a mi corazón. Con todos los errores que David había cometido, con todas las falencias que David tenía, David había asesinado, había sangre sobre las manos de David. David había, inclusive hasta desobedecido, había cometido un montón de errores. A la par de su predecesor Saúl, quien sí fue desechado por rey sobre Israel. ¿Qué diferenciaba a Saúl de David? Siendo que David cometió un montón de errores delante de la presencia de Dios, y Dios aún antes de su ministerio, de su reinado y después de su muerte, lo siguió catalogando como un hombre conforme a su corazón. Que David sabía encontrarse con la presencia de Dios. David a Dios le caía bien, mejor dicho. David a Dios le caía bien, porque David sabía adorarle. David sabía rendir su corazón. Me encanta el Salmo 51, que fue después de que David peca con Betsabé, habiendo mandado a matar al marido de Betsabé para quedarse con Betsabé. Habían cometido adulterio, y viene David encima, ni siquiera se arrepiente por sí mismo, sino que tiene que venir el profeta Natán, su amigo, para confrontarlo por el pecado que había cometido. Y David clama: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame de mi iniquidad, límpiame de mi pecado, porque en iniquidad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Pero he conocido verdad en lo secreto, y en lo íntimo me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia, no quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación, un espíritu noble me sustente, clamaba David. Porque no quieres sacrificio, no quieres holocausto. Porque los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios, clamaba David. Ese es el corazón conforme al de Dios. No me eches, no me quites delante de tu presencia. Similar al clamor que levantó Moisés en el desierto cuando Dios les dice: mi presencia no va a ir con ustedes, enviaré un ángel. Y Moisés le dice: no nos saques del desierto si tu presencia no ha de ir con nosotros, muramos en el desierto. Me encanta ese clamor. No me eches delante de tu presencia, no quites de mí tu presencia. No me permitas seguir sin tu presencia. Si hubiera que definir cómo es un corazón conforme al de Dios, podría decir que es aquel que clama: no me permitas vivir sin tu presencia. Tu presencia para mí es como el aire que respiro. No puedo vivir sin tu presencia. Ese es el corazón conforme al de Dios. Ese es el corazón que tenemos que tener. Eso fue lo que hizo que el trono de David sea perpetuo. Eso fue lo que hizo, lo que perpetuó el trono de David, el linaje de David. Lo que honró a David, el honrar la presencia de Dios. Dios nos honra cuando le honramos. Dios nos exalta cuando le humillamos. Él honra a los que le honran. Él exalta a los que se humillan, dice su palabra. Y es su presencia lo que tenemos que buscar día tras día. Día tras día. Y me encanta la vida de David, porque David, como primer acto en su reinado, fue volver a traer el arca del pacto a Israel. Porque el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, ese arca es como si contuviera la mismísima presencia de Dios en el tiempo en aquella dispensación de la gracia. La presencia de Dios moraba dentro de ese arca, dentro de esa caja. Y esa caja había sido robada por los filisteos. Pasaron un montón de cosas con esa arca, pasaron un montón de cosas. La robaron, se la llevaron, la profanaron, mató a miles, decenas de miles de personas. Mató a poblados enteros por haber profanado ese arca que representaba, que era la mismísima presencia de Dios. Y lo primero que hace David fue mandar a buscar el arca del pacto para establecer nuevamente la presencia de Dios en Israel. Nadie lo mandó. Dios se deleitó en esa actitud que David tuvo de mandar a buscar el arca,
porque nadie le pidió que lo haga. Pero era tal la honra de David hacia la presencia de Dios, que era todo lo que David quería, y Dios veía eso. Cuando preguntan qué es lo que Dios mira el corazón, Dios ve esa actitud. Y me encanta porque Charlie lo predicaba la semana pasada. Uno no sabe por qué Dios elige a quien elige. Y me gustaba como Charlie lo decía, porque uno no sabe por qué Dios elige a quien elige. David había cometido un montón de errores, había asesinado, había adulterado, había fornicado, creo que no hubo pecado que David no cometiera. Creo que David probó todo en la vida. Cuando te pones a ver la vida de David en profundidad, David probó todo en la vida. Sin embargo, Dios lo cataloga como un hombre conforme a su corazón, porque David, si algo sabía, era honrar la presencia de Dios más allá de sus errores. Y eso es lo que Dios mira el corazón. Esto no es una licencia para pecar, para ir y decirte andá y hacé cualquiera, hacé la tuya. Esto es un mensaje para honrar la presencia de Dios. Es lo principal en la vida de cada cristiano, honrar la presencia de Dios. Y David supo honrar la presencia de Dios al punto de que su primer acto como rey fue mandar a buscar el arca del pacto que representa. Y Dios se deleitó en eso. Dios se deleitó en eso. Traen el arca del pacto, lo hacen fuera del protocolo. El arca estaba siendo cargada por animales. El arca del pacto trastabilla en el camino era escabroso, entonces el arca del pacto casi se cae. Uno de los soldados quiso sostener el arca, la tocó y cayó partido por un rayo de parte de Dios. Entonces guardan el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, el granjero Obed-Edom, el campesino. Le cae el arca del pacto, es como que un día vos estás tomando mate en tu casa, te toca la puerta, no sé, para ponerte a alguien a la par, el presidente Milei te toca la puerta, te dice, che, ¿puedo dejar el arca del pacto en tu casa? Fue una cosa así. Ahora, este arca del pacto había matado a decenas de miles de personas. Este arca había provocado la muerte, había provocado la enfermedad, había provocado tumores malignos en todo un pueblo. Dice que un día, no recuerdo los números exactos porque no releí la historia, pero dice que un día un par de tontos, un par de sonsos abren el arca para ver qué había dentro y provocaron tumores en todo un pueblo, en decenas de miles de personas, si mal no recuerdo era algo de 50.000 personas, una cosa así, por profanar el arca del pacto. Y no sabían qué hacer con ese arca, la mandaban de acá para allá porque a donde iba provocaba destrucción, provocaba muerte, porque nadie sabía honrar el arca nadie sabía honrar la presencia de Dios. Nadie sabía honrar la presencia de Dios. Y a donde iba ese arca, como la profanaban, como la deshonraban, provocaba muerte, provocaba destrucción. Así que un día, cuando David manda a buscar el arca del pacto, provoca la muerte de uno de los soldados de David, siendo que Dios se había deleitado en la actitud que David había tenido, se habían salido del protocolo, no habían hecho las cosas como correspondía, provoca la muerte de una persona, David para todo y le deja el arca en la casa de Obed-Edom. Fue una palabra que yo di en julio de este mismo año. En 3 meses por haber estado el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, Dios bendijo a Obed-Edom, multiplicó su ganado, multiplicó sus cosechas, lo bendijo. El solo hecho de establecer la presencia de Dios en tu vida trae bendición, trae abundancia, trae multiplicación, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás os será añadido. El traer la presencia de Dios a tu vida, el buscar la presencia de Dios en tu vida, el famoso todo viene de Dios, todo vuelve a Dios porque para Él es la gloria. Cuando le das la gloria a Él, cuando lo buscas primeramente a Él, te vas a dar cuenta que todo lo demás viene por añadidura. Dios abre los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde cuando pones en primer lugar su presencia. Cuando le buscas primeramente a Él. Y es eso lo que quiero inculcarles, lo que quiero que tengan presente en todo tiempo. Ponelo primero a Él en todo. Él tiene la prioridad en todo. Él. Viví por Él. Respirá por Él. Que Él sea tu prioridad. Que Dios sea tu prioridad. Y vas a ver que Dios abre los cielos
y derrama bendición más grande de lo que pedís o entendés, de lo que llegás a imaginar, si te atreves a buscar primeramente su presencia. Obed-Edom fue bendecido, y no solo que fue bendecido, sino que cuando David, después de 3 meses, manda a buscar el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, Obed-Edom no quería hacer otra cosa que vivir por y para la presencia de Dios, así que se va detrás de la presencia de Dios. Se va, cuando el arca del pacto deja la granja, Obed-Edom dejó la granja también y se fue detrás del arca del pacto. Porque una vez que tenés un encuentro con la presencia de Dios, no querés otra cosa que su presencia. Todo lo demás viene añadido, porque generalmente buscamos a Dios por una necesidad y nos encontramos con Él y no nos importa nada más que Él, y nuestra necesidad pasa a un segundo plano cuando nos encontramos con Él, cuando le conocemos a Él, cuando aprendemos a vivir una vida con Él. No nos importa nada más. Él es nuestra plenitud. Él es nuestra plenitud y Él es todo lo que queremos. Él es todo lo que queremos. Pasan una serie de sumado a esto, Dios se deleitó en la vida de David porque el arca del pacto no tenía un templo en el cual posar. Entonces David decide construir un templo, y si bien Dios no se lo permite, otra vez, nadie lo mandó a David a construir un templo. Nadie le dijo a David que había necesidad de que un templo sea construido para que el arca del pacto habite en ese lugar. Sin embargo, Dios se deleitó en esta actitud de David. Y por cuanto David tuvo esta actitud, ahí Dios bendijo a David, perpetuó su trono, le dijo: tu trono será firme. Dios bendijo el reinado de David, por cuanto David honró la presencia de Dios. Y si bien quien construyó el templo fue su hijo Salomón, Dios se deleitó en esta actitud de David. Cuando preparamos un lugar para Dios en nuestras vidas, cuando Dios no solo ocupa un lugar, sino cuando Dios lo es todo en nuestras vidas. Dios se deleita, Dios nos bendice, Dios nos honra, porque Dios honra a los que le honran. Dios quiere honrarte por cuanto le honraste. Y viene un tiempo de honra sobre tu vida y sobre esta casa, si estás dispuesto a creer por cuanto le honraste, si honraste su presencia. Yo te pregunto, ¿honraste la presencia de Dios? Entonces prepárate para el tiempo de honra que viene sobre tu vida, porque Dios honra a los que le honran, exalta a los que le exaltan. Amén. Gloria a Dios. Y pasaron los años, ya David estaba en los últimos años de su vida, de su reinado, y narra la historia que los filisteos volvieron a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó, ya los años pesaban. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, a quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sirbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. No sea que apagues la lámpara de Israel. Un tipo como David, que era conforme al corazón de Dios, que había traído la presencia de Dios a Israel, que había preparado un lugar para la presencia de Dios en Israel, que había honrado la presencia de Dios en Israel. Además de un hombre conforme al corazón de Dios, también lo catalogaban el propio pueblo, los propios guerreros, los que estaban a la par de él en la batalla, lo catalogaban como la lámpara de Israel. No sea que apagues la lámpara de Israel. No sea que apagues la lámpara de Israel. En otra ocasión de la que habla acerca de la lámpara fue cuando Dios llama a Samuel, en los días en los que quien era el profeta en ese entonces era Elí. Dice que Samuel había sido criado del profeta Elí, ya he contado la historia. Ana, después de haber dado a luz a Samuel, lo mantuvo ella hasta que lo destetó y fue a ser criado del profeta Elí en el templo. Y ahí vivía y ahí se crió el profeta Samuel. Y dice que un día Samuel todavía no conocía la presencia de Dios,
no había tenido un encuentro con la presencia de Dios a pesar de que habitaba en el templo. Y un día comienza a escuchar: Samuel, Samuel. Entonces Samuel se levanta y va y le pregunta al profeta Elí: ¿me llamaste? No, le dice: andá y dormí. Otra vez Samuel escucha: Samuel, Samuel. Vuelve a levantarse el profeta, vuelve a levantarse el criado, digamos, a buscar al profeta Elí. Le dice: no, no te llamé. Pero si volvés a escuchar que te llaman, vos respondés: Señor, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Porque a lo mejor es Dios el que te está hablando, le dice Elí a Samuel. Entonces Samuel vuelve a escuchar: Samuel, Samuel, y escucha, le dice: habla porque tu siervo oye. Y Dios habla a la vida de Samuel y le revela todo lo que iba a suceder. Porque dice que antes de que Dios llame a Samuel, la palabra de Dios no abundaba en aquellos días. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada sobre Israel, dice que Dios habló con Samuel. Y ahí sucedieron una serie de hechos en los que roban el arca del pacto. El profeta Elí muere porque se cae sentado. El tipo se cayó sentado, se desnucó con el filo de la silla y murió ahí nomás, dice la palabra de Dios. Sumado a que murió toda la familia del profeta Elí. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios da señales. Dios da señales. Dios no quiere permitir que el fuego de su don se apague en tu interior, en tu corazón. Dios no quiere permitir que esa lámpara se apague en tu corazón. Pero la responsabilidad de avivar el fuego de ese don, la responsabilidad de mantener esa lámpara encendida es nuestra. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dijo Pablo a Timoteo, por la imposición de mis manos. Ese fuego ya está en ti. No seas como aquellas 5 vírgenes imprudentes que por no llevar consigo aceite, la lámpara se les apagó y se perdieron las bodas del Cordero. Se perdieron de entrar a las bodas. Se perdieron de encontrarse con el esposo. No sea que la lámpara de Dios se apague en tu corazón. Y me encanta que los guerreros de David sabían que David representaba esa lámpara en Israel. Porque no sé si pasa o en tu familia o en tu entorno, que a lo mejor sos vos el que conduce a tu familia a buscar a Dios. A lo mejor sos vos el que los quiere traer y los quiere acarrear y los quiere... Y si vos dejás de buscar a Dios, y si la lámpara se te apaga a vos, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que le importe la presencia de Dios, no hay nadie que le interese la presencia de Dios. Y yo sé que a veces nos cansamos, y yo sé que, como le sucedió a David, yo sé que a veces perdemos la fuerza, yo sé que a veces perdemos el ánimo, pero es nuestra responsabilidad que mantener el aceite para que nuestra lámpara esté siempre encendida, para estar preparados, para estar alertas y no permitir que esa lámpara se apague, no permitir que el fuego del don de Dios se apague en nuestros corazones. Porque a veces ese cansancio con el que cargamos, ese desánimo con el que cargamos, nos impide buscar la presencia de Dios, porque llegamos cansados, porque nos cuesta orar, nos cuesta buscar la presencia de Dios. Y poco a poco esa lámpara se va apagando, el fuego va amainando, la llama va decreciendo. Y poco a poco vamos perdiendo el interés por buscar la presencia de Dios. Y poco a poco vamos perdiendo ese fuego. Es tu responsabilidad, Timoteo. Mantén el fuego encendido. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y hoy Dios trae este mensaje porque Él quiere que ese fuego en tu corazón sea avivado, sea encendido. Ese fuego todavía está ardiendo. Y sí, por el cansancio, por las adversidades, por las circunstancias, por los afanes, por las ansiedades que nos tocan pasar, que nos toca atravesar. Muchas veces ese fuego decrece porque perdemos las fuerzas para buscar la presencia de Dios, para avivar ese fuego. Pero Dios no quiere permitir que ese fuego se apague en tu corazón. Dios no quiere permitir que la lámpara se te apague. Dios no quiere permitir que te apartes de su presencia.
La buena obra que comenzaron sus manos, Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él no desampara la obra de sus manos porque su misericordia es para siempre. Y 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levantará. Nada ni nadie pueden apartarte de la mano de Dios. Estás en las manos de Dios. Pero a veces dejamos de buscarle. A veces dejamos de orar, dejamos de interceder, dejamos de clamar, dejamos de adorar. Y lo que nos mantiene como personas conforme al corazón de Dios es que la presencia de Dios sea prioridad en nuestras vidas. Y es necesario que, así como hizo David en reiteradas ocasiones de su vida, volvamos a derramar nuestros corazones delante de la presencia de Dios. Porque David en varias ocasiones se descarriló. En varias ocasiones dejó de buscar la presencia de Dios. En varias ocasiones cometió errores que, de haber buscado la presencia de Dios permanentemente, a lo mejor habría evitado. A lo mejor habría evitado cometer ciertos errores de haber priorizado la presencia de Dios. Pero aún así, como Dios conocía el corazón de David y como Dios conoce tu corazón, Dios no va a permitir que ese fuego se apague en tu corazón. Dios no va a permitir que te apartes de su mano. Porque lo que Él dijo, Él lo cumple. Lo que Él habló, Él lo ejecuta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha decretado bendecirte. Y Él te quiere bendecir y cumplir su propósito sobre tu vida, y lo va a hacer. Pero en más de una ocasión va a tener que volver a conducirte nuevamente al cumplimiento de sus planes, de sus propósitos. Porque caemos. Porque 7 veces cae el justo. Pero si caíste, hoy Dios quiere volver a levantarte. Si el fuego se te estaba apagando, hoy Dios quiere volver a soplar para que ese fuego se avive en tu corazón. Y la responsabilidad de avivar el fuego del don de Dios en nuestros corazones es manteniendo ese clamor encendido, es manteniendo la adoración encendida, es volver a levantarnos a clamar. Despiértate, tú que duermes, te alumbrará Cristo. Acércate a Dios, que Él se va a acercar a tu vida, dice su palabra. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios quiere traer avivamiento sobre tu vida, sobre la casa. Dios quiere avivar ese fuego de su don en tu corazón. Dios quiere encender ese clamor, esa adoración en tu corazón. Basta en que vos te acerques. Basta en que vos tengas la actitud de volver a buscarle, de volver a clamarle, así como lo hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Clamar es simplemente clamar. Y aunque sobre la cabeza de David pesaba una corona, y aunque él ocupaba un trono y tenía todo un pueblo a su mando, David era un adorador. Y termino este mensaje como lo comencé. Lo que a David lo llevó al palacio no fue la unción que pesaba sobre su cabeza. Lo que a David lo llevó al palacio fue que David era un adorador. David sabía adorar la presencia de Dios. David entró al palacio por ser un adorador, y lo que lo mantuvo en ese palacio y lo que perpetuó su trono es que él sabía adorar la presencia de Dios. Volvamos a adorar la presencia de Dios, volvamos a poner en primer lugar a Dios, volvamos a buscar la presencia de Dios con todo nuestro corazón, que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. El resto viene por añadidura, pero Él te va a poner en un lugar de honra cuando aprendas a honrarle a Él primeramente por sobre todas las cosas. Iglesia, ponete de pie, vamos a adorar su nombre en esta noche, vamos a glorificar su nombre en esta noche, vamos a honrarle porque viene un tiempo de honra sobre la casa. ¿Quiénes creen que viene un tiempo de honra sobre aires del cielo, sobre tu vida? Viene un tiempo de honra donde Dios te va a poner en el lugar en el que te quiere colocar. Y aunque hoy te toque cuidar las ovejas de osos y leones, el trono te está guardado, la corona te está guardada, porque a donde Dios te quiere llevar, nada ni nadie lo va a poder impedir. Lo que Dios quiere hacer con tu vida, nada ni nadie lo van a poder impedir. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él honra a los que le honran. Él honra a los que le honran. Honra primeramente su presencia. Honra su presencia. Cuando oren, busquen en lo privado, dijo Jesús, que Él traerá recompensa pública. Él honra a los que le honran.
Él quiere honrar tu nombre, Él quiere honrar tu vida. No sé si podés creer y recibir esta palabra. Él quiere traer honra sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre la casa. Si estás dispuesto a honrar su presencia, a glorificar su presencia por sobre todas las cosas. Y es tan simple como clamar: Señor, no me permitas seguir sin tu presencia. Si tu presencia no ha de ir con mi vida, no me permitas seguir viviendo. Si tu presencia no ha de seguir con nosotros, muramos en el desierto, dijo Moisés. No quites de mí tu Espíritu Santo. No me arrojes de delante de tu presencia, clamaba David. Les invito a levantar esta oración. Les invito a levantar esta oración, la oración que hizo Moisés, la oración que hizo David. No me permitas seguir viviendo un día más sin tu presencia. Que tu presencia no se aparte de mí, que tu presencia no me deje. Te invito a que levantes este clamor. Señor, te pido que despiertes este clamor en cada vida. Señor, te pido que puedas revelarte a cada corazón. Señor, te pido que te reveles, que reveles tu presencia a cada corazón, así como te revelaste a Moisés, así como te revelaste a Samuel cuando Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Señor, así también nosotros queremos conocerte, conocer tu presencia, porque no nos basta solo con la unción. Agradecemos por tu unción, pero si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos permitas seguir. No nos permitas seguir viviendo si tu presencia no ha de ir con nosotros. Que tu presencia sea para nosotros como el aire que respiramos, Señor. Que vivamos por tu presencia, para tu presencia.